Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios una vez más, porque Él es el que nos da la vida, la salud y la oportunidad para poder estudiar en esta tarde la palabra de Dios, la palabra de Él. Ya. Hoy tengo un tema que lleva por título Una iglesia local, pero más abajo está una iglesia del Nuevo Testamento y la moderna iglesia patrocinadora, o sea, el contraste entre una y otra. Según el orden del Nuevo Testamento, contrastada con la moderna iglesia patrocinadora. Ya. Ahora bien, hay un tema introductivo que ustedes pueden leerlo ahí, dice así: la cuestión viva en la iglesia del Señor hoy en día sobre la cooperación en obras del evangelismo y de la benevolencia tiene que ver con el asunto de centralización, lo que habíamos hablado, centralización. La centralización de fondos, de obras y autoridad de muchas congregaciones en manos de una sola, porque de eso hablamos. Ya. La apostasía de los primeros siglos, de la cual resultó la Iglesia Católica Romana, y la apostasía del siglo pasado, de la cual resultó la Iglesia Cristiana, tuvieron su raíz en el mismo error, a saber, la centralización arriba ya descrito, o sea, lo que dijimos ya en la parte de arriba, ¿no? La centralización de fondos, obra, autoridad de muchas congregaciones en manos de una sola. ¿Sí? Ahora bien, más abajito también vamos a seguir leyendo. La moderna iglesia patrocinadora es una expresión de esta centralización. El fruto inevitable de tal apostasía del patrón bíblico será la formación de una nueva denominación en el mundo religioso. Ya, punto 1. La organización de una iglesia del Nuevo Testamento. Ahí comenzamos y leímos también ese día. Vamos a leer este primer texto nuestro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20-28. Es la organización de una iglesia del Nuevo Testamento. Sí lo leímos también ese día, pero vamos a recordar. ¿Ya? A ver, ayúdenme del pie, rapidito, para ganar tiempo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya, gracias ahí, gracias también. Miren, ustedes han de ver la organización de una iglesia del Nuevo Testamento tiene que ver con esto precisamente. Es decir, constituidos obispos o nombrados obispos. ¿Ya? Pero una de las cosas que nos llama la atención, dice ahí el texto: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿está en plural o está en singular? ¿Ah? En plural. Eso significa que las iglesias de Cristo deben tener ¿cuántos obispos? Sí, más de 2. Sí, más de 2. De 2 para adelante. Sí, porque no es de un solo obispo. No es un solo anciano. Dice el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ya. Entonces es una pluralidad de ancianos. Y las preguntamos brevemente: ¿y las iglesias que tienen un solo anciano, qué están? ¿Bien o están mal? Están mal, pues. Porque si la Biblia dice obispos, yo hace un rato decía al hermano, uno tiene que serlo como el dueño quiere. ¿Sí? Ahora, Cristo aquí nos enseña sobre esto, que es tan importante en la iglesia. Él quiere que sea así. Él no quiere que sea de otra manera. ¿Sí? Cristo Jesús es el dueño de la iglesia.
Entonces Él quiere que haya se hayan constituido obispos de la propia congregación, pero varios obispos, de 2 arriba. Por eso habla en plural. Ahora vamos a leer el otro texto. Eso es lo de lo original de la Biblia, o sea, del propósito divino. Ya estamos hablando. Ahora, Hechos 14:23. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? A ver, lee, Tony. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ya, gracias. Entonces, otra vez sigue diciendo la pluralidad de ancianos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos. No dijo, y se constituyó un anciano. O constituyeron, o se nombró un anciano. No, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así dice. Ya. Entonces, ¿a dónde está? Si alguien dice, yo soy anciano de la iglesia de Tena, de Lomalta, pero, a ver, ¿cuántos ancianos están? Yo le preguntaría cómo llegó a ser anciano. Si me está hablando anciano de edad o me está hablando anciano de la iglesia. Para saber, debiéramos ser preguntones también. Es que algunos piensan que es anciano según la edad que tenga. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver en las escrituras, según el orden divino, la organización de la iglesia, según el propósito de Dios, se debía constituir y se debe constituir, se debe nombrar ancianos de la congregación mismo, miembros de la congregación mismo, pero más de 2, o sea, varios ancianos. Ya. Bueno, ¿y Tito qué dice? Vamos a ver en Tito 1:5. Vamos a ver qué dice. Tito 1:5. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es mandamiento, gracias hermano, es mandamiento del Espíritu Santo, guiado por el apóstol Pablo. ¿Le mandó a quién? A Tito. Sí. Y dice, y por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Dice que es deficiente. Todavía está deficiente así, ¿no? Dice, para que corrigiese lo deficiente, o sea, lo que faltaba. Si había deficiencia, si había necesidad de que se supere esto. Y se estableciesen ancianos en cada ciudad. O sea, en cada ciudad donde estaba la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, eran ancianos. Como dice la palabra ancianos, estableciesen ancianos, era varios, era en plural. Ya. Así es. Entonces, no hay por dónde, no hay por otra, no hay otro. Si fueran esos textos, fueran suficientes para entender que se debía nombrar pluralidad de ancianos. Si alguien dice, no, yo soy el anciano de tal lugar, no, a ver, pero ¿cómo se fue anciano? ¿Cuántos ancianos estaban? 1, ¿no? Entonces, no, pues, no es bíblico, porque bíblico es 2 ancianos. ¿Sí? Cuando dice yo soy pastor de la iglesia, también está hablando. También lo mismo dicen ellos, pastor. Sí. Bueno, pastor o anciano es lo mismo. Pero ellos dicen de mi iglesia. Ya. Ahora vamos a leer otro texto. Está en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice ahí? A ver, lea usted, hermano, por favor. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ya, gracias, hermano. El 5:12 dice, os rogamos, ¿no es cierto? Así dice el texto. Es de 1 Tesalonicenses 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ya. Para entender que este era está hablando en plural. Nunca todos los textos que vimos, cuando se habla de
de la organización de la iglesia del Nuevo Testamento en cuanto a establecer ancianos o a nombrar ancianos, siempre se habla en plural. ¿Ya? Vamos a ver otro texto, está más adelantito en el primera Pedro 5, 1 al 3. 5, 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Ya, gracias, hermano, está ahí nomás. Ya, entonces ahí podemos ver otra vez, aquí nos dice, aquí le está diciendo los ancianos, pero siempre ustedes pueden ver, hay una pluralidad de ancianos, no es un solo anciano, sino hay una pluralidad de ancianos. Ya. Y se les mandó para qué se nombraron, qué es lo que tenían que hacer. Ya. Voy a leerlo otra vez y pueden leer ustedes también otra vez en sus Biblias. Dice, ruego a los ancianos, plural, que están entre vosotros. Yo anciano también, dice el apóstol Pedro. Ya. Y luego dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versos 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidándola o cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nos detenimos ahí un ratito. ¿Cómo debían ser los ancianos? Ellos no debían estar para ganarse dinero, tenían que estar decididos a cuidar de la grey, de la iglesia, de los hermanos, sí, debían estar cuidadosos de ellos, velando por ellos, porque para eso fueron nombrados. Ya, eso, voluntariamente, no por ganancias deshonestas de ninguna clase. Y versos 3, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, no eran los que eran más sobresalientes, no eran los que eran prepotentes, no eran los que eran orgullosos o famosos, tal vez diríamos, ¿verdad? En otras palabras. No, eran hombres sencillos, humildes, pacíficos, ya, que estaban al cuidado de la iglesia local, ya, pero siempre había pluralidad de ancianos. Eso es en el contexto bíblico de la forma de organización de la iglesia de Cristo desde el principio hasta ahora, porque no ha cambiado, no cambia. Acuérdense que el Dios del cielo es inmutable, no cambia, ya. Entonces no ha cambiado. Y quien cambia es el hombre, el que cambia los preceptos divinos, es el hombre, pero Dios no ha cambiado, ya. Reconocer esto es importante, ¿por qué? Porque si cada uno de los cristianos reconocimos que esa es la forma de la organización de la iglesia local, entonces de esa manera se debe, si es que ya es necesario nombrar ancianos en una congregación, pues se nombre de esa manera, ancianos, varios. La enseñanza de estos pasajes, lean ustedes ahí también, siguen la hojita, es clara, a saber, cada congregación tiene una pluralidad de ancianos. Si quieren, subrayenlo. Una pluralidad de ancianos. La palabra plural significa más de dos. Singular significa uno. ¿Ya? Entonces había una pluralidad de ancianos. Esta pluralidad de ancianos cuida de un solo rebaño. No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. De un solo rebaño. Eso también debemos haber entendido bien en los pasajes que leímos. Ellos están nombrados, los ancianos se nombran en las iglesias locales, miembros de ahí mismo, para el cuidado de esa iglesia únicamente. Es el propósito de Dios.
Ya. Pero sin embargo, claro, no faltan las formas de la especulación de la palabra de Dios por el hombre y hace aparecer que es uno solo el que cuida de varias. Entonces ya no es bíblico. ¿Sí? Sigamos. Y el Espíritu Santo, que pone ancianos, también limita la esfera de su superintendencia a la congregación local. O sea, es superintendente, supervisa la iglesia local. Cuida. ¿Ya? No va a ir a... La anciana de Lomalta, pongamos que ya hubieran ancianos aquí, no va a ir a supervisar a la iglesia del Tena. No, porque no es su competencia. No es su competencia. Ahí sí hay que decir claro, no es la competencia de él. ¿Sí? Entonces, puede ver aquí, pero no allá, porque esa no es la competencia de él. Dios, el Espíritu Santo, no se lo ha dicho. Solo le ha mandado para que sea superintendente de la iglesia aquí en la localidad, nada más. Ya, bien, sigamos. Hoy en día vemos en muchas partes a ancianos de una congregación tratando de funcionar para muchos rebaños. ¿Es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. Ya. Esto viola el patrón bíblico de la superintendencia limitada a una sola congregación. Viola. Es decir, está en contra del mandamiento divino. Está en contra del orden divino. Eso, todos tenemos que grabarnos bien todas estas cosas. Estos pasajes prohíben todo arreglo. Los pasajes que leímos prohíben todo arreglo que el hombre pueda hacer por su propia cuenta. Prohíben. Si alguien viene a decir, hermanos, necesitamos que aquí se nombre un anciano. Oiga, ya me pareció de nuevo a mí. Porque dice un anciano. Los hermanos estaban dormidos. Ya, muy bien, hermanos, sí, hace falta mucho porque nosotros no, si no tenemos un anciano, no estamos bien. Muy bien, entonces se nombra. Y a cualquiera de ustedes se nombra. Ya, muy bien, quedó uno electo. ¿Quién nombró? ¿Ustedes? Nombró a alguien. Eso también es incorrecto, porque es la congregación la que nombra. Pero no uno, sino dos para arriba, dos y más. Ya. Entonces, se prohíbe en estos pasajes que leímos todo arreglo tan común hoy en día como la iglesia patrocinadora. La iglesia patrocinadora es la iglesia que patrocina estos arreglos. ¿Ya? Y también se centralizan fondos, aunque no quieran decir y no quieran aceptar ellos. Hay una iglesia quizá aquí no, Quito. Las iglesias patrocinan o sea, son las, ¿cómo les digo? En donde centralizan fondos. ¿Sí? Centralizan la obra. Desde ahí mandan a Loma Alta a un anciano. Pero vamos a mandar uno nomás porque no hay mucha plata para pagar. A lo mejor mandamos uno. Ya, entonces uno. Los hermanos contentísimos que ya tienen ahora un anciano en la congregación que les mandaron de Quito. Pero no saben que ellos van a tener que seguir ofrendando y no sé cuánto más porque a ese anciano no le ha de faltar qué otra cosa inventarse para que... Entonces no son ancianos legítimamente, pues porque aquí dice que el anciano dice que no debe ser codicioso o no debe ser... ¿Qué decía el texto? Ahí decía algo. De ganancias deshonestas. Ya. Entonces ahí, bueno, de todas maneras estamos viendo cosas que, como dice la Biblia que sea, y cómo el hombre las hace y que están contrapuestas a la palabra de Dios. Entonces no es bíblico. Estos pasajes prohíben todo arreglo común. Hoy en día, como la iglesia patrocinadora, también está prohibido que sea, digamos, que se nombre o se haga una iglesia patrocinadora. Y las mesas directivas en el evangelismo y la benevolencia. También prohíben la idea prevaleciente en muchas partes, entre algunas iglesias de Cristo, de que tengan iglesias sus misiones, patrocinadas por dichas iglesias, madres. Ya. O sea, hay un invento de cosas que no faltaría que digan. Que vengan acá unos hermanos y digan, hermanos, aquí tenemos que hacer las misiones, nombrar misiones, ni siquiera entiende bien el cristiano y acepta. Y venidas de las iglesias patrocinadoras o de las iglesias madres. No siempre se llaman misiones, no siempre. Las iglesias católicas tienen eso.
iglesias madres, no siempre se llaman, ¿no? ¿Cómo se las llaman? ¿O cómo las llaman los sectarios? Dice, pero la idea es prevaleciente que sea esto, se vaya a esto. Este concepto ha sido tomado de las denominaciones, o sea, de las sectas religiosas, por medio de las sociedades misioneras que establecen misiones, porque esto de las sociedades misioneras también no es bíblico, ¿ya? La diferencia entre nosotros y los sectarios es que nosotros hemos hecho la iglesia patrocinadora. O sea, nos ponemos, o sea, aquí lo que leímos nos pone dentro de lo que si fuéramos nosotros de la iglesia patrocinadora de Quito. Ya, fuéramos patrocinados por la iglesia de Quito. Es decir, nosotros tenemos que mandarnos pocos recursos. Ya vimos que el otro día alguien va a decir, no, pero esos son poquísimos recursos, sí podemos mandar o no podemos mandar. Inicia de poco a más la apostasía. Entonces mandamos a Quito y de allá ellos deciden y mandan a un anciano acá porque Lo Malta no tiene anciano, la iglesia en Lo Malta. Pues se mandan acá. Y contentos los cristianos acá, los hermanos. Ya mandaron, ahora sí, vamos a hacerle casa. Vamos a hacerle aquí apegada a la iglesia local, porque, bueno, o si no a otro lado, donde quiera él, vamos a dejarle que escoja él. Si Chontapunta, aquí, a lo mejor todo eso pasa así, ¿verdad? Entonces él escoge lo mejor para él, y como nosotros también decimos, claro, lo mejor hay que tenerle el pastor, lo mejor. Hay que darle diezmos también. ¿Ya? Entonces, pero no es correcto, pues. No es correcto en ese sentido. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, se forman mesas directivas, así como los sectarios, ¿ya? Tiene la mesa directiva formada por delegados tomados de las muchas congregaciones, ¿ya? Entonces ahora ya después de un tiempo ya nos unimos, o sea, la iglesia de La Malta, la iglesia del Tena, la iglesia de Arcidone, yo que sé, la iglesia del Napo, si hubiera, entonces van a salir dos de cada uno. ¿Quién decide? La iglesia central. Vengan porque los vamos a capacitar. Ya. Es una cosa muy distinta como cuando invitaban a Ambato, por ejemplo, los que tienen buena voluntad vayan y van a predicar a otros hermanos que vienen de otros lugares. Bueno, está bien, ¿vale? No es malo. Pero en cambio aquí la iglesia central está patrocinando todo esto y ahora sí, si fuera posible, obliga a los miembros para que vayan allá y vengan con esas ideas e implanten aquí. No es otra cosa. Pero las reuniones que se tenían antes en Ambato no era que vengamos con ideas implantadas acá, a implantar acá, no. Estas iglesias madres tienen un propósito que prevalecen en ellos, o sea, los líderes. Es decir, lo que se dice allá y lo que se acuerda allá, vengan e implanten acá. O sea, las enseñen y hagan que eso se cumplan aquí, para beneficio de esas iglesias madres. Ya. Eso, por eso alguien me va a decir, bueno, no, es que hermano, esto es una ayuda sencilla nomás. No pasa nada, no hay compromiso. Pero hay compromisos. Sí hay compromiso. O sea, comprometimos al resto de la congregación, si fuera así, ¿no? Entonces participamos en la iglesia. A veces los cristianos, sin darse cuenta, y como no se ha hablado mucho sobre las iglesias patrocinadoras, o la iglesia patrocinadora, piensan que es, ni la conocen, ni conocen esto, y piensan que está bien. ¿Sí? Sí está bien, están invitando a los hermanos, tienen toda la razón de invitarnos. A veces para desestresarnos también podemos ir allá y ellos que visiten acá. Está muy bien. Pero aquí hay cosas nuevas, innovaciones se llaman innovaciones que contienen estas iglesias, esta iglesia patrocinadora, que quiere que se innove, que se ponga, que se implante en la iglesia, en las iglesias de Cristo. No cambian de sentido, el sistema doctrinal, porque este sistema de enseñanza no es bíblico. Ya, eso todos tenemos que entender. En este principio de descentralización, en la organización general, sea en la sociedad misionera o en la iglesia patrocinadora, por fin resulta la ruina. Por fin.
Aquí hay un hermano que dice así, dijo un hermano H. Leo Boles, ya difunto, ya murió. Son los ancianos miembros de la congregación de la cual son parte. Este estaba de acuerdo, que los ancianos son miembros de la congregación en la cual son parte. ¿Es bíblico esto? Sí, es bíblico, claro que sí. Así dice la Biblia. Su autoridad no va más allá de los límites o membresía de la congregación o de su congregación. No tiene autoridad sobre otra congregación, ningún anciano. La independencia y la autonomía de la iglesia prohíben el presidir un anciano o varias congregaciones. Cualquier sistema de gobierno eclesiástico que extienda la autoridad de los ancianos más allá de los confines de su propia congregación es en contra de la enseñanza novotestamentaria y pervierte el orden del gobierno de Dios para su pueblo. O sea, pervierte el orden divino, como lo mandó el Señor. Si todos los ancianos, o un anciano, o un solo anciano de alguna congregación tuviera autoridad sobre otras congregaciones, entonces sería superior a esa congregación. Entonces sería superior a esa congregación sobre la cual son ancianos, él o ellos, o a aquellas sobre las cuales rigen. Esto destruiría la independencia y la igualdad de las iglesias. Igualdad. Sí, independencia y la igualdad de las iglesias. Invalidaría la autonomía de la congregación local. ¿Sí? Está claramente entendido esto. Y recordando que puede una congregación perder su autonomía por entregar voluntariamente su obra a una parte o una parte de ella a otra congregación. ¿Sí? Nos detenimos ahí un ratito, es importante. Si una congregación que es netamente independiente, por A o B, en algún momento le diera la gana de entregar su autonomía a otra congregación, aunque no completo, sino media parte de la autonomía de la congregación local, pierde la autonomía de la iglesia local. Pierde, porque ya entrega una parte. ¿Sí? Es lo que sucede. Y no es legítimo, o sea, no es el propósito divino. No es necesario, no es necesario Que la congregación. sí, bueno, vamos a ver ahí. Más arriba está eso. No es necesario que sea capturada su autonomía para que la pierda. No, señores, no, de ninguna manera. Puede una congregación voluntariamente entregarla. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que no es necesario que otra congregación tome la autonomía de la iglesia local involuntaria a los miembros de la iglesia local. O sea, a la fuerza. Eso quiere decir. Que no, porque aquí voluntariamente la entrega. Los hermanos pueden ver, no sé, en tal hermano, no sé, guapo, que pueden verlo, y pueden verlo que sabe hablar bien, dicen a lo mejor, pero una cosa es saber hablar y otra vez saber doctrina. Es muy distinto. El abogado no porque habla bonito sabe la palabra de Dios. Me tienen que ver ustedes, todos tenemos que ver eso. Entonces es una cosa muy diferente. Ahora entonces por eso, y el aprecio que tiene en el corazón se va a esa persona y bueno, y dice, bueno, sí, hermano, vamos a hacer de esta manera, no hay problema. Y voluntariamente entrega a la congregación la autonomía de la iglesia local, en parte, una parte. Entrega una parte, pues ya estaría todo entonces. Ya. Esto es lo que está pasando en los proyectos modernos de la hermandad. Como por ejemplo, en el programa de radio y televisión, ¿sí? Ustedes me dijeron algo de esto, el heraldo de la voz de la verdad, y en los orfanatos institucionales, porque estas iglesias, hablando de la iglesia patrocinadora, ellos patrocinan muchas otras obras, no solamente que se dedican a la iglesia local o a las iglesias locales, ¿no? Sino que también patrocinan otras obras. O sea, tienen a cargo otras obras, por ejemplo, orfanatos, hospitales, escuelas, colegios, y así sucesivamente.
Entonces necesitan mucha plata para mantener esas instituciones. Tienen que pagar profesores, tienen que pagar medicinas, en los orfanatos también tienen que pagar. Y en fin, en las escuelas también necesitan alguna cosa para los mismos maestros y todo esto. Mucha plata. Entonces, ¿quiénes pagan? Las congregaciones locales. En cierto sentido vienen a esclavizarse las congregaciones locales. Pierden la autonomía, se esclavizan de las instituciones madres, o sea, de la patrocinadora, y ahora sí pierden el dominio de la doctrina de Cristo. Pierden. No llegan más que ser más bien una entidad institucional de las instituciones que hay en las comunidades o en las parroquias o en los cantones. ¿Ya? Otros buscan justificarse diciendo que que contribuyen su dinero a la iglesia, y si los ancianos deciden mandar donativos de la congregación a dichos proyectos de evangelismo y de benevolencia, entonces tenemos que respetar la autoridad de los ancianos. Y eso no es así. No. Los ancianos no fueron puestos en la congregación local para que ellos como les digo, recojan dinero y envíen a una iglesia central. No es así. De ninguna manera. Es difícil creer que los que así dicen sean sinceros. Es difícil. ¿Por qué? Porque son tan niños en Cristo que lo aceptarían también si los ancianos decidieran meter el piano en el culto. Es decir, los miembros respetan esa idea del anciano, diciendo que está en él tiene toda autoridad y de poder, si quiere enviar del dinero de la congregación a la iglesia central, sí puede enviar. Entonces, yo quiero que entiendan y todos podamos entender, algunos que dicen que no tiene nada que ver esto, entiéndase bien claro, que si los ancianos, y en definitiva cualquier hermano de la iglesia ahora, si los ancianos, ellos tomaron los recursos de la congregación local para enviar a una iglesia madre, y en donde saben todos los miembros, si los miembros aceptan eso, es tan fácil que sigan innovando nuevas cosas. Es fácil. Aceptaron lo que no se debía haber aceptado. Aceptaron hacer algo que no era bíblico. Entonces fácil es que venga el pastor y diga, bueno, ¿saben qué, hermanos? Yo estuve fuera esta semana y ustedes saben, tengo buenas noticias para ustedes. Ahora vamos a hacer algo nuevo aquí porque también para ganar más miembros necesitamos algo nuevo. Ya. Vamos a comprar la otra semana o me voy a comprar yo mismo, dice, unos 10 sacos de ropa y vamos a repartir a los hermanos. Y a cualquiera. Entonces la gente viene. ¿Sí? Es tan fácil para que sigan innovando cosas nuevas. ¿Ya? Entonces, trata de convencer, claro que trata de convencer porque ya está fuera del orden. Entonces ahora sí trata de convencer a los hermanos que eso está bien y que hay que regalar a los hermanos, a los niños especialmente en Navidad. Estamos en Navidad y vamos a regalar. Entonces, muy bien, aceptan esas cosas. Se va innovando. O sea, yo me refiero con la palabra innovando. O sea, metiendo nuevas cosas. Claro. Nuevas cosas. Y de aquí ya para el otro año hace otras cosas más. ¿Ya? Y así sucesivamente, más cosas. ¿Ya? Después es fácil, sería entonces que diga, hermanos, ahora sí, nosotros verán que aquí necesitamos un piano. Hermanos, ¿están de acuerdo con esto? Compremos, porque eso al fin y al cabo no es malo. Sí está bien. Y los hermanos ya están ya con la cabeza baja ya. Diga, sí, hermano, está muy bien, compren nomás. Vamos a comprar. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya después diría, ya hermanos, ya no vamos a cenar con vino, con jugo de uva. Ya podemos hacerlo con otro elemento, no hay problema. Y así, pierde. O sea, la apostasía va de poco a más. ¿Sí? Es la apostasía. ¿Ya? No crean que la apostasía que hubo en el primer siglo fue de una. No, fue pasó muchos años.
para que se vaya implementando lo que ahora es la apostasía. ¿Sí? Porque al principio O sea, la iglesia de Cristo fue la iglesia de Cristo, pues. Pero cuando la iglesia de Cristo, de los mismos que Pablo había anunciado, será de entre vosotros mismos, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Ya? Y así fue, la apostasía salía desde ahí, como les acabo de decir ahorita de las innovaciones. ¿Ya? Quizás estos hermanos, porque son los que fueron a tal congregación y trajeron esas nuevas innovaciones que allá sí las hacen, y pues las comentan. Y no se fue él solo, fueron más, entonces ellos dan la certeza, la seguridad de que así están haciendo allá y que aquí también podemos hacer. Es bíblico. ¿Ya? Sin darse cuenta han ido saliéndose del patrón bíblico. ¿Sí? Ya están fuera de la Biblia, o sea, fuera de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Ya? Les decía que es difícil creer que los que así dicen sean sinceros porque son tan niños. ¿Por qué son tan niños en Cristo que lo aceptarían también si los ancianos decidieran meter el piano en el culto? Por supuesto que no. En tal caso, dirían estos que los ancianos no tienen la autoridad de hacer tal cosa. Tampoco tienen la autoridad de mandar donativos de la iglesia a proyectos de la hermandad bajo la dirección y control de una iglesia, de una sola iglesia, con sus ancianos. Esta cuestión no tiene nada que ver con respetar la autoridad de los ancianos. Nada tiene que ver. ¿Sí? Es parte razones de prejuicios. Es para razón de prejuicios. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir aquí? De algunos, que algunos tratan de hacer que sea cuestión de eso. La autoridad de los pastores es limitada por el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Vamos a leer otra vez. 5:4. ¿Qué decía? A ver, lea Gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya, entonces, le decía que la autoridad de los pastores es limitada por el príncipe de los pastores. Primera de Pedro le dice, ¿no es cierto? Sí, 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya. Es limitada, les decía. ¿Por qué? No tiene autoridad de hacer nada que el príncipe de los pastores no haya autorizado en su palabra. Eso primerito tiene que entender el pastor o el anciano. ¿Sí? Porque si esto no lo entendió, él cree que puede hacer y deshacer de la congregación. No es así, pues. ¿Sí? No puede ser. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo no soy pastor, no soy anciano. Pero, por ejemplo, hasta para construir lo que estamos tratando de construir. No puedo hacer lo que yo quisiera hacer. Ya. Tiene que haber la aprobación de todos. ¿No? Ahora vamos a contratar al señor que va a construir, igual tiene que haber acuerdo de todos. ¿Sí? Eso tiene que ser así. ¿Ya? Porque todo tiene que hacerse con claridad. ¿No? La apostasía siempre fue de poco a mucho. ¿Ya? Ahora bien, parte 2. La apostasía predicha en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto cómo es la iglesia, cómo es la organización de la iglesia. Hay mucho más que hablar sobre ese tema. La organización de la iglesia, los ancianos debían haber sido nombrados de 2 y más en cada congregación. Y ahora vamos a ver la apostasía, cómo se dijo, cómo se hizo y cómo se predijo. Ya. El lector del Nuevo Testamento bien sabe que en las páginas va predicha una apostasía que iba a venir. Entre otros textos hay estos. Vamos a leer, no leímos todavía, Hechos 20:29.
Hechos 29. A ver, lea usted, hermano Sergio, por favor. Dice verso 29 de Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versos 30. Y de Sí, vosotros. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya, gracias, hermano. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en versos 29 y 30, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y versos 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos o a los discípulos. Las cosas perversas que ustedes pueden, la palabra perversa aquí, no significa que sea algo, palabras deshonestas. Ya. Las cosas perversas se está tratando de decir a cosas que no son legítimamente de acuerdo al orden divino. Cuando hablamos de organización de la iglesia y por ejemplo el pastor toma otras decisiones que no están dentro de la Biblia entonces se llaman perversas. Pervertir. Se pervierte en el orden divino. Ya, De eso se trata. Y ahora, ¿qué dice? Porque dice que se levantarán en medio. Pueden entrar de afuera, puede ser, y no también solo de afuera, sino que también dice de entre vosotros mismos. El hombre con sus innovaciones, con su mente, que permite no llenarse del conocimiento bíblico y permite que otros le llenen, ¿ya?, de cosas que no es de acuerdo a lo bíblico, de innovaciones. Entonces, así se inició en el primer siglo de la apostasía. ¿Sí? Entonces, si usted no sabía cómo se inició la apostasía en el primer siglo, lea el texto y trate de entenderlo. A ver, ¿cómo fue que se hizo la apostasía o se levantó la apostasía? Entonces usted ya lee el texto, dice, ya se da cuenta, ha sido que Pablo ya lo anunció, que después de la partida de él, si no se tiene cuidado en la congregación local, bien entrarán o se levantarán, o bien hermanos mismos hablarán palabras infladas, contrarias a la voluntad de Cristo. Y pues la iglesia, que está inmersa en la incertidumbre, decía dormida, yo digo la palabra, dormida, entonces se dejaron entrar esas cosas, les permitieron. Entonces ya está la apostasía. Inició de poquito y va avanzando. Esa apostasía va creciendo. Es la cizaña, ¿no? La cizaña va creciendo. Claro que está el trigo, sí está el trigo, pero la cizaña va creciendo tan rápido y va a ahogar al trigo. ¿Sí? Entonces así inició la apostasía. Entonces, si usted no sabía, les decía, cómo inició la apostasía, sepa que de los mismos, o ingresaron de afuera, o de los mismos de la iglesia, fueron los que hablaron cosas diferentes, innovaron cosas y introdujeron en la iglesia. Así inició la apostasía. ¿Sí? Vamos a leer otro texto, está en 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya, gracias. Como ustedes pueden ver, ahí está la predicción de la apostasía. Otra vez podemos ver cómo salió la apostasía en el primer siglo. Ya eso fue predicha por el apóstol Pablo, o sea, por el Espíritu Santo. Ya, ¿cómo iniciaría la apostasía? Ya, por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, no es que ahorita son los postreros los que tienen que venir para acceder a la apostasía. Es decir, fueron más adelante de Pablo, ya se dieron. Ya se dio la apostasía. Entonces dice claramente el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatarán de la fe quiere decir que se apartan del patrón divino. O sea, se apartan de la verdad del Evangelio y comienzan a hablar cosas que no es conforme a la Biblia. ¿Ya? Innovan. ¿Ya? Y dice, se apostatarán de la fe escuchando a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la palabra de Dios que esas doctrinas son de demonios. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios? No es una. Alguien va a decir, no, la doctrina de demonio es los que adoran a Satanás en una congregación allá. No. No es doctrinas de demonios, es todo lo que es contrario a la voluntad de Cristo. Más abajito dice, versos 2, por la hipocresía de mentirosos. Gente mentirosa, miembros mentirosos también. ¿Ya? Dice que teniendo cauterizada la conciencia, y dice el verso 3, prohibirán casarse. Así inició la apostasía. ¿Ya? De tal manera que llegó a la Iglesia Católica, que prohibió casarse a los sacerdotes y a los monjes, para que ellos supuestamente vayan al servicio de Dios, decían ellos. Dicen todavía. ¿Ya? Se dedican al servicio de Dios. Pero esto, y prohíben también abstenerse de ciertos alimentos. ¿Y a quién apunta esto? No estamos diciendo, porque está claro, pues, en la Iglesia Católica. Entonces la apostasía fue así, avanzando, así de esa manera. Así se dio la apostasía, de poco a mucho. Y no es por demás, nosotros hoy estamos aquí, nos vimos ahora, mañana no nos veremos ya. ¿Quiénes quedarán aquí? A veces la juventud no quiere la palabra de Dios. Por ahí están medios apuntalándose algo. No quieren. Creen que es cosa de viejos. Creen y bueno, no necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Quizá porque no piensan, no razonan, no digo de todos, pero no razonan, no piensan en la gran importancia, la necesidad que tiene la vida. Porque si, por ejemplo, un individuo pensara en la importancia que tiene su vida, no la mía, digo su vida, cada uno, y la mía también, pero su vida, independientemente, entonces haría la voluntad de Cristo para llegar a estar en el cielo. Pero si no, pues no se esfuerza por nada. Ahora, alguien va a decir, no, pero eso trae esfuerzo. ¿Pero qué cosa no trae esfuerzo? Pues todo trae esfuerzo. Si usted quiere llevar un pan, un bocado a la mesa, también le trae esfuerzo. También si usted quiere llenarse del conocimiento de Cristo y ser salvo, también le trae esfuerzo. Pero esto para algo duradero, eterno, mucho más valioso que la comida que lleva el plato en la mesa. Entonces es más valioso. Entonces si hay razón, si razona de ese sentido, hay razón para ver que lo más importante es la palabra de Dios. Y de eso depende, la palabra de Dios depende de mi salvación. Porque la palabra de Dios es poder, tiene poder para salvarnos, para salvar su alma, mi alma y el alma de todos. Es el poder de Dios. ¿Ya? Pero ya les digo, mucha gente no. Todavía está pensando de que necesita tener un compadre, la comadre, de ir a hacer el bautismo de los niños, y así sucesivamente. ¿Ya? Es lo más importante. Lo que el padrecito diga es válido,
lo que otro pueda decirle, no. Especialmente si me refiero a un cristiano que le digamos la verdad. No sabe. No quiere, no es estudiado. No quiere. Él sí sabe porque él es estudiado ya. Bien preparado. Bien preparado. Ya. No quiere. ¿No? Son tan ilusos en cierto sentido. Porque bueno, así también fuimos nosotros. Ya, que nunca están dispuestos para averiguar, para inclinarse realmente a Dios y decir, bueno, yo Señor, dame entendimiento, voy a estudiar. Porque ahora ya casi la mayoría de la gente tiene una Biblia, pero no la lee. Y si no la lee, ¿cómo puede llenarse el conocimiento de Dios? No es algo, ¿cómo le digo?, milagroso, llenarse el conocimiento. No es algo mágico. Que ya usted tenga la Biblia en la casa y ya se llena de conocimiento de Dios. No es así. Pues tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que leer, ¿no? Es importante, porque entonces ¿cómo se va a llenar el conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos conocerlo a Dios? Se puede conocer a Dios no porque usted mañana pasado lo va a ver allá caminando. Usted puede conocer a Dios es llenándose el conocimiento de las Escrituras, ¿no? Ahorita estamos viendo cuál es el carácter de Dios frente a la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Y es así como dice. ¿Ya? Tiene que nombrarse pluralidad de ancianos en una congregación. No hay innovaciones para nada, ¿no? Si alguien dice es cuestión que no es bíblico, no puede aceptar, pues. No. Sería igual, no se diferenciaría en nada. Igual como aquel que cree. Si cree cualquier cosa el cristiano, es igual como aquel que cree en la brujería. No hace diferencia. Porque él está dicho, es para creer cualquier cosa. A ver, si un hermano me va a decir que yo creo, hermano, que esto es lo que dice la... A ver, muéstrenme un texto bíblico, por favor. ¿Qué texto bíblico dice? Algunos hermanos conozco que son muy listos en ese punto. A ver, muéstrenme el texto bíblico, por favor. Si hay un texto bíblico, yo también para aprender, porque necesito aprender. ¿Sí? Porque mientras vivimos, pues de todas maneras muchas cosas tenemos que aprender. Pero no puede hablar así porque sí. Asegurar algo que no hay base bíblica. No está seguro. ¿No? Entonces ese es el caso, ¿no? Y después puede ser que la base de las hermanas digan, no, pero hermano, no. Y si le invitamos también a estudiar o a investigar y diga, no, es que no, ya no hay necesidad. Entonces no tiene sentido eso. Entonces, la apostasía inició así, de esa manera, como acabamos de ver. Dice, vamos a leer otro texto, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya, gracias, hermano. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no estarán dispuestos los cristianos para escuchar legítimamente a la sana doctrina, a la doctrina de la verdad de Cristo. Y entonces, ¿qué pasará ahí? Sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón? Por ejemplo, ustedes han de ver, y es importante a veces analizar ciertas palabras. A cualquiera le haya dado comezón de oído, híjole, ¿cómo se pone hasta un palillo que tiene en la mano, coge una vara, que diría yo, de afuera, de un monte y comienza a rascarse el oído, porque una comezón que da el oído, ¿no es cierto? Quizás está dándole un hongo ahí. Pero no sabía otra cosa, cualquier cosa que podía encontrar podía meterse en el oído, porque quería calmar la comezón. Y esa es la forma de la palabra que se menciona aquí, comezón de oído. Ah, no, pero yo quiero oír estas cosas, estas innovaciones. Estas cosas son mejores. Nuevo, ¿no? Estas son mejores que los hermanos o el hermano Jolano de tal que nos enseñan. No, desde luego, yo digo de que enseñamos cosas bíblicas. Pero alguien va a decir así, ¿no? Esas son mejores, ¿no? Y entonces, así dice el texto. Teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros, querrán oír a uno u otro maestro, conforme a sus propias concupiscencias. Dice a sus propios deseos. ¿Sí? Concupiscencias quiere decir deseos. Sus propios deseos. Que ya no son deseos buenos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa quiere oír y eso quiere venir a hablar. ¿Ya? Así va avanzando la apostasía. ¿Se dan cuenta? Y dice ahí, y ahora sí, entonces apartarán, dice la palabra de Dios. Apartarán y apartarán de la verdad del oído. ¿Ya? Y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las cosas tan comunes, o quizá a las cosas nuevas que les enseñaron, o que les dijeron. Son creíbles, son fáciles, son tan creíbles aquellos, si fueran hermanos, claro que sí, hermanos que son creíbles de cualquier cosa que les diga cualquier falso maestro, pero no son creíbles de la palabra de Dios. Ahí está el problema. Entonces, así como se arraigó la apostasía. ¿Sí? ¿Qué manda que se predique para que eso no ocurra? Dice el apóstol Pablo cuando escribe esta segunda carta a Timoteo, versos 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ahí está. Eso manda el Espíritu Santo a Timoteo. Pablo lo dice por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque vendrán, ahí dice, porque vendrán cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo importante de aprender las cosas de la palabra de Dios es para no ir tras la apostasía. Alguien va a decir, pero ¿para qué se reúnen? No es necesario. Algún hermano o hermana va a decir, no, pero hermanos, no es necesario venir los sábados a estudiar la palabra de Dios. Ya se sabe, todo son cosas que ya sabemos. Pero hermano o hermana, aprenda, entienda que para no ir tras la apostasía, que hay rumbo a la apostasía, los que no quieren estudiar la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios aquí, irán rumbo tras la apostasía si no estudian, no se convencen. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y con toda paciencia, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿para qué es necesario aprender la palabra de Dios de acuerdo a la verdad? Para no sufrir las consecuencias de la apostasía. Eso. Eso. Acuérdense que otra palabra que podemos decir, la apostasía es producto de la ignorancia. El hombre ignora las cosas de Dios, y como ignora las cosas de Dios, entonces la apostasía se apodera. Eso es. Ignora las cosas de Dios. Es producto de la ignorancia. ¿Ya? Es necesario que cada cristiano entonces aprendamos de la palabra de Dios, llenándonos del conocimiento de Dios, para no ir tras la apostasía. Ya. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12 dice así. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya, gracias, hermano. Tomemos en cuenta algo importante que nos dice la palabra de Dios. Es importante que recibamos la palabra de Dios con amor. Así dice el texto. Ya, es decir, tener la osadía de poder, estudiar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios. Es importantísimo. ¿Ya? Porque es otro texto más en 2 Tesalonicenses que nos habla de la apostasía predicha en el Nuevo Testamento y de lo que ya aconteció, porque esto ya está acontecido, ya aconteció. Pero la apostasía está en auge, sigue. No es que simplemente ya se quedó ahí. La apostasía sigue, continúa. ¿Ya? Porque Satanás no quiere estar en el infierno solito, quiere que vayamos más. ¿Ya? Y si logra atraparnos, pues ahí estamos. ¿Ya? Entonces, es una lucha continua entre Cristo y Satanás, en otras palabras, podemos decir, en ese sentido. ¿Ya? Por eso es importante lo que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, nos fuimos a esto porque necesariamente así nos damos cuenta a través de las Escrituras que vino la apostasía. ¿Ya? El orden divino de la organización de la iglesia local, cómo está compuesto, lo venimos viendo en algunos pasajes. ¿Y cómo se dio la apostasía? ¿Sí? ¿Cómo se dio la apostasía? También lo vimos. Entonces, son dos cosas que se contraponen. Si la iglesia de Cristo resulta que en Loma Alta decide tomar parte o ser parte de la iglesia patrocinadora, entonces esta parte pues, está fuera del orden divino. Está yendo detrás de la apostasía. ¿Ya? Porque el propósito de Dios, acuérdense que el propósito de Dios en el Evangelio es salvar almas. Es salvar almas. ¿Sí? El propósito de Dios en el Evangelio es salvar almas. El propósito de Dios en el Evangelio no es darle medicinas, no, medicinas físicas, ya, porque se encarga el Estado. Es muy diferente. El propósito de Dios en el Evangelio es salvar almas. ¿Y cómo salva las almas? Que ellos se convenzan, o sea, que cada individuo acepte el Evangelio de la verdad, se llene el conocimiento también de la verdad y acepte el Evangelio. Ya, lo crea el Evangelio y obedezca para que entonces sea salvo. Si no obedecimos al Evangelio, estamos perdidos. Entonces, las iglesias patrocinadoras que hacen y que diseñan otra forma, ¿ya?, de evangelización como ellos creen que es, creando orfanatos, escuelas, asilo de ancianos, y todo eso no es bíblico. No es bíblico. Porque la iglesia no se creó para eso. La iglesia solamente se creó para predicar el Evangelio y salvar almas. ¿Ya? Y tenemos una organización en la iglesia local, ¿ya?, que también se reúne fondos. ¿Y cómo se utilizan los fondos? ¿Ya? Pero es de autonomía propia, como acabamos de ver. No tiene otra cosa que decir en ese sentido. No es de otra manera. ¿Ya? Y vamos a leer ese texto finalmente, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gracias, hermano. Por ejemplo, ahí ustedes han de leer, ya vieron, ya leyeron también, en el 7:15 de Mateo. Dice, guardaos de los falsos maestros. Sí, así decía, ¿no es cierto? ¿O no? 7:15. Guardaos, sí. Ya, dice, guardaos de los falsos maestros,
que vienen, ¿cómo vienen los falsos maestros? Disfrazados. Vienen disfrazados, vestidos, dice, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No perdonan. Dice también el verso 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? ¿Acá se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Nos pregunta. Pero aquí está diciéndonos de la manera clara. En tiempos novotestamentarios, la congregación local era así. ¿Ya? Es decir, ¿cómo era? ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la organización de la iglesia? Varios ancianos, ahí más adelantito tienen, varios ancianos sobre una congregación local. Ahí está un diagrama. Ya. La apostasía tuvo su principio en la corrupción de esta forma de gobierno local. Habían primero varios ancianos, la congregación. Pastores, ancianos, obispos, es lo mismo, no es otro, no son diferentes. Aquí los sectarios diferencian esto. Se hizo distinción entre estos términos alternativos, ancianos, obispos y pastores. El elevado sobre los otros tomó para sí exclusivamente el término de obispo. Y el caso vino a ser así. Después, la congregación, había un obispo, y luego habían ancianos y pastores. ¿Sí? Pero ahora ya no era sobre una congregación, sino que el obispo estaba sobresalido. Ya, en dos cuadritos que ustedes pueden ver que ya ha resaltado, sobresalido el obispo sobre los otros. Pero al principio, conforme a la enseñanza de la Biblia, el propósito divino, era pastores, ancianos y obispos, lo mismo. Ya, en una sola congregación. Pero aquí ya está en dos congregaciones, o sea, ya está en lo más alto, el obispo. Y los ancianos están más abajo. Como el Papa. Crecía el poder supuesto de los obispos. Y el paso siguiente fue el establecimiento de distritos, o sea, lo que se llama diócesis, que ustedes sí saben eso. El metropolitano tenía el control en el distrito. Vino a ser un obispo diocesano más alto. Entonces, el caso era así. Ya, siguió la apostasía. Congregación, obispo, ancianos, pastores. Luego, ya lo que dice el metropolitano, ya abarca a todos, están dentro de todos, así, dentro de todas las congregaciones. O sea, abarca todas las congregaciones, el metropolitano que se llama aquí. Ya, abarca todas las congregaciones. Ya no hay la independencia, que no se respeta la independencia que hay en la Biblia, que dice la Biblia, sino que ya aquí abarca todas las congregaciones. Por fin, de la apostasía resultó el papado romano. Así fue. Y miren ustedes, le harán bien en sus casas para que vean cómo resultó el papado romano. Porque algunos defienden, católicos defienden, no, si la iglesia católica fue desde el principio. Y algunos que a poco han leído, algún poquito han leído, dicen, mira, ahí estaba el Sanedrín. Así dice. Si habían sacerdotes, dice, Anás y Caifás, entonces ellos estaban desde el principio. Pero tenemos que ver nosotros cuál era esta organización de Anás y Caifás. ¿Qué eran los sacerdotes? ¿A qué correspondían? ¿Qué eran? Cristo los detestó a ellos. ¿Sí? No es que estuvo de acuerdo con ellos. Ya. Pero por fin, de la apostasía resultó el papado romano, tomando para sí el obispo de Roma la primacía sobre todos los demás. O sea, el gobierno de la iglesia apóstata vino a ser pues como una pirámide, con el papa por encima y bajo él los demás oficiales inventados, hasta el sacerdote o pastor de la congregación local o de la iglesia local. Duró 5 siglos esta apostasía en desarrollarse. Miren, imagínense, 5 siglos. Estamos hablando de cada siglo. ¿Cuántos años es cada siglo? 100 años, entonces de 500 años. O sea, por eso les decía, fue de poquito a más. Entonces,
Así inicia. Por eso si alguien dice, no, pero esto no es mucho, al final es, no, y así nomás, dejémoslo más. No, pues que va, de poquito más. Quizás ahora en la generación que estamos, no, pero de aquí a otras generaciones. ¿Ya? Pero por la negligencia de quienes están al puesto al cuidado, no cuidan. Ustedes ven, por la negligencia del agricultor que no cuida sus plantas, se destruyen. Ya, pero si él es cuidador de las cosas, necesariamente las protege. No es tan difícil entender eso, ¿no? Realmente no es difícil. Ya. El concilio de Sárdica, dice, aquí, que fue celebrado en el año 343 después de Cristo, decretó que no se eligiera obispo para pueblos pequeños. Ya, ellos hicieron ya todos estos arreglos. Una vez originados los concilios, que eran o convenciones o sínodos, comenzaron a establecerse leyes y reglamentos eclesiásticos para la iglesia. Y es como usted puede encontrar a veces, usted ya pasó por eso, ¿no es cierto? Hay libros que enseñan qué es lo que debe hacer, las flores de piedad, catecismos y todo eso. Los griegos aplicaron a la religión la idea política prevaleciente de la confederación de estados-ciudades, confederación de estados-ciudades. Ya. Cada ciudad principal era como un estado en sí, pero estas ciudades estaban unidas en una confederación. ¿Sí? No eran solas, estaban aliados con más. Confederación. De esto nacieron los sínodos o confederaciones de congregaciones. Los latinos originaron los concilios. Concilios ahí se hacen leyes, ¿no? Como la Asamblea Nacional, un ejemplo, digo yo. Para el siglo II ya estaban algunos sínodos organizados, presidiéndolos los obispos. Gradualmente fue excluido el elemento laico o seglar en estos sínodos. Entonces ya regían solos los obispos, porque ahora ya no se habla, porque la organización de la Iglesia Católica fue así por partes, o sea, fue avanzando más, ¿no? Ahora ya de los seglares y de esas cosas casi no se habla. Ya, y de todo esto aprendemos que, primero, durante el siglo I, la primera parte, acabo de leer esta parte, ¿no? Del siglo II eran independientes las iglesias o congregaciones. Y que, tan pronto como se confederaron para razones de interés común, comenzaron a perder su independencia. Y se estableció por fin un eclesiasticismo tiránico. Tomó poder. Ya la Iglesia Católica ya se estableció, se iba estableciendo más, iba siendo más grande en ese sistema organizativo pervertido o apóstata, y al fin por ahí ya en la Reforma, más adelante vamos a leer esto, pero ya vamos a terminar. Ahí terminamos. Ya después ya resultó el Papa, el nombramiento del Papa de Roma. Ya. Ahí vamos a quedar. Luego ya podemos ver lo que es la Reforma Protestante. Porque después de algunos siglos del dominio de la Iglesia del catolicismo, entonces ya se inauguró la Iglesia Protestante. O sea, mejor se inauguró la Reforma Protestante se llama. Y a veces casi nada se sabe de eso, porque claro, la Biblia usted no va a encontrar eso de la Reforma Protestante en la Biblia.